Fabricio Vela está en A Primera Hora. Antes de proseguir con la entrevista o la siguiente entrevista, déjeme enviar un saludo, el habitual saludo a esos personajes ejemplares, propietarios de panaderías, pastelerías, cybers, despensas, tiendas, todos estos negocios que pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y decidieron convertir justamente su establecimiento en un banco del barrio. Esos grandes emprendedores de negocios pequeños que logran ganarse el corazón de su barrio porque lo llevan justamente allí, en su corazón. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:8, la política también genera cosas positivas y no siempre esas cosas positivas son lo suficientemente importantes dentro de las agendas mediáticas. Hagamos un ejercicio de mea culpa desde los medios y desde nuestras propias agendas. Pero tratemos justamente también de hablar de aquello, porque hace pocos días la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ratificación del denominado Acuerdo de Escazú. Con 92 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Ecuador pasa a ser el sexto país de la región en ratificar este instrumento de carácter internacional. El objetivo del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Este acuerdo es considerado, dice la Cancillería ecuatoriana, un instrumento legal inédito para la región. Representa el primer instrumento regional vinculante que protege a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y establece garantías para su labor. Hablemos justamente de este tema en el curso de los siguientes minutos, y antes de finalizar nuestro espacio de noticias, tenemos en nuestra mesa de trabajo a dos invitados para conocer un poquito los detalles y en qué sentido nos beneficiamos como país con esta adhesión al Acuerdo de Escazú. Beno Bonilla, que es además amigo de esta casa, vocero de la Fundación Pachamama, junto a Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigación sobre Medio Ambiente y Territorio. Qué gusto, caballeros, bienvenidos, buenos días. Buen día, Fabricio. Beno, ¿cómo vamos? Bien, muchas gracias, un saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza en la señal de Majestad. Daniel, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio, igual muchas gracias por esta oportunidad para seguir conversando sobre el Acuerdo de Escazú. De acuerdo, empiezo con Daniel Barragán, hablemos de la parte jurídica y del contenido del acuerdo. ¿En qué nos beneficia el Ecuador? Bueno, creo que tú ya lo mencionaste en el sentido de tener esta posibilidad de contar con algunas herramientas que permitan proteger a los defensores ambientales. Esa es una de las principales oportunidades y beneficios que plantea este acuerdo, pero también plantea otros relacionados también con derechos que tenemos los ciudadanos y que, si bien de alguna manera ya los hemos tenido garantizados a nivel constitucional y de otros marcos normativos, no necesariamente estos derechos han sido ejercidos de manera eficiente en la práctica. ¿De qué derechos estamos hablando? Estamos hablando de los derechos de acceso a la información, de participación, de acceso a la justicia en asuntos ambientales de manera particular. En ese sentido, el acuerdo establece una serie de estándares que van a permitir que estos derechos puedan ser ejercidos de una manera mucho más adecuada una vez que las instituciones del Estado puedan generar mecanismos adicionales, puedan reorganizarse también institucionalmente para poder dar respuesta a estas demandas y estas necesidades de la ciudadanía, pero también va a implicar, o sea, más allá de estos beneficios, va a implicar un trabajo importante en términos normativos para que se vayan reformando leyes, se vayan generando otro tipo de instrumentos normativos. Para acceder a esa información. Para acceder a esa información, por ejemplo, o para viabilizar mecanismos de participación en la gestión ambiental. En el tema de acceso a la información, hay una ley de acceso a la información. ¿No se cumple o no tiene incidencia en estas materias? Yo te diría que las dos. No se cumple y no tiene incidencia. Exactamente. Tenemos una ley de acceso a la información que data del año 2004. Entonces es una ley que ya está descontextualizada
Incluso antes de la Constitución vigente. Antes de la Constitución vigente. Entonces, por un lado, hay una desarmonización de esta ley, de la LOTAIP, con la Constitución vigente, pero por otro lado, ya esta ley no da respuestas a las necesidades de información que tenemos los ciudadanos del día de hoy. Y si vemos desde la perspectiva ambiental, la ley de acceso a la información desde esta dimensión de transparencia activa únicamente establece que las instituciones, sean públicas o privadas, tengan que transparentar información relacionada con la gestión de la institución. Pero ya en términos de participación, esa información no es útil para el ciudadano, ¿no es cierto? Si hablamos de gestión ambiental, nos interesaría saber qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con la tala de bosques, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la conservación de las cuencas hídricas, de páramos, etcétera? Ese tipo de información no está sujeta a las disposiciones de la ley de transparencia. Ya me permito preguntarle a Beno Bonilla, porque Beno además es activista. ¿Cuán difícil ha sido para el activismo lograr acceder a información vinculada a estos temas sobre los cuales recurrentemente ustedes están pendientes, los temas ambientales? Ya, lo que yo haría es como una intervención en 3 partes. La primera, Por Ecuador favor. se convierte en el 8º país, no en el 6º país. Correcto. En aprobar el Acuerdo de Escazú. Lo que faltaría en este momento es un decreto ejecutivo para depositar en el sistema de Naciones Unidas de manera que quede en registro y que conste como que el Ecuador es el 8º país. En segundo lugar, América Latina es el lugar más peligroso para defender derechos y para defender derechos ambientales, ¿no es cierto? Es desgraciadamente muy común ver que, por ejemplo, en Colombia los defensores, los dirigentes indígenas que protegen territorios de industrias como la minería ilegal, la deforestación ilegal o el avance de la industria petrolera, no solamente se encuentran judicializados y enfrentan procesos de persecución, sino que son asesinados. Lo mismo ocurre en Centroamérica y es un panorama similar en el Ecuador, es decir, no tenemos que ir más lejos. La ciudad de Puyo, Margot Escobar, una activista defensora de derechos de la naturaleza, hace un año sufrió un atentado en su casa, fue incendiada su casa. Patricia Gualinga, igualmente en su domicilio, sufrió amenazas de muerte. Salomé Aranda, dirigente quichua de la nacionalidad indígena quichua, en su comunidad recibió amenazas de muerte. Nema Grefa, dirigente de la nacionalidad zápara, lo mismo, amenazas de muerte por defender su territorio del avance de las industrias extractivas, ¿no? Entonces, América Latina se ha constituido o es, desgraciadamente, un continente o un lugar en donde defender derechos se ha vuelto una práctica peligrosa, ¿no? Entonces, se requieren marcos normativos y ejercicios de transparencia que permitan a los defensores tener la posibilidad de ejercer su trabajo sin sentir esas represalias, que pueden ser públicas o no. Digamos, en el caso de Salomé Aranda o de Patricia Gualinga, parecería que es delincuencia común. Ellas tienen el derecho a ejercer su trabajo, ¿no es cierto?, sin tener que preocuparse si es que en algún momento les va a tocar a ellas sufrir eso, ¿no? Entonces, digamos, en un escenario tan complejo, el Acuerdo de Escazú se convierte en un marco normativo que de alguna manera garantiza o permitirá garantizar el ejercicio de la práctica de la defensa de derechos. Déjame actualizar la información, sobre todo para los oyentes que preguntan. Está visitando nuestra mesa de trabajo Beno Bonilla, vocero de la Fundación Pachamama, y Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigación sobre Medio Ambiente y Territorio. Con ellos estamos abordando los detalles del Acuerdo de Escazú, que garantizaría o que va a garantizar el acceso a la información de carácter ambiental. Y le quiero preguntar a Beno Bonilla, ¿ustedes hoy tienen información real, suficiente, por ejemplo, sobre la intervención petrolera en el Parque Nacional Yasuní, que tanta polémica ha generado desde el año 2013, cuando fue aprobada pues esa intervención por parte de la Asamblea Legislativa? Ya ahí justamente iba el tercer punto de mira, intervención que yo estaba haciendo. Te adiviné. Claro, el acceso a información en temas extractivos en el Ecuador es muy complicada. Si no, preguntémosle a Juan Carlos Calderón del portal digital Plan B, que hizo un ejercicio para solicitar a la Subsecretaría de Minas de información sobre los contratos que el Ecuador ha suscrito con diferentes empresas y diferentes gobiernos. Simplemente no le dieron. Digamos, lo que hizo la Secretaría fue indicar que ese es materia de información confidencial de seguridad nacional y que por lo tanto no tenía derecho Plan B a acceder a esa información. Entonces no hay transparencia. Y lo mismo esa misma realidad podemos extrapolar a lo que ocurre en el Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43, en el bloque ITT, en el bloque 31, ¿no es cierto? Información pública que permita a las organizaciones de sociedad civil monitorear
en qué términos se negociaron los contratos, en qué términos se han realizado contratos con las subsidiarias, digamos, las empresas que prestan servicios dentro de las zonas de explotación, ¿no es cierto? Porque la explotación no es solamente llegar, perforar un pozo, transportarlo, es generar condiciones para que los trabajadores puedan estar, campamentos de alimentación, transporte, movilización, transporte de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces se genera un gran mercado en torno al desarrollo de un pozo, de una actividad petrolera o una actividad minera, y eso necesitan, o eso en una sociedad transparente la sociedad debería poder saber, y no lo sabemos. En la zona del Yasuní ustedes pudieron confirmar si efectivamente hay un sendero o hay una carretera, porque de eso también hubo una polémica en su momento. En efecto, es decir, el profesor italiano Massimo Di Marchi, que es un geógrafo muy reconocido, lo que hizo fue, en primer lugar, un monitoreo satelital sobre lo que ocurre en el bloque 31 y el bloque 43, y lo que le hizo fue determinar que en el bloque 31 habían lugares en donde el, digamos, entre comillas, sendero ecológico no era de 4 metros como indicaba el estudio de impacto ambiental, sino que había lugares en donde llegaba incluso hasta 60 metros. Y eso se denunció, digamos. No habían tales senderos ecológicos, sino que se habían construido verdaderamente autopistas, digamos, para el transporte de maquinaria. Lo que él hizo fue publicar eso, y lo que el colectivo Días Unidos solicitó en su momento fue acceder a ese lugar. Y no fue posible. Lo que hizo de alguna manera el Ministerio de Hidrocarburos y Petroamazonas fue llevar gente que no necesariamente tenía los conocimientos técnicos necesarios para determinar o para realizar ese monitoreo, y los llevó a dos campos, que son los campos Apaica y Nenque, en donde se realizaba actividad petrolera, digamos, entre comillas, bajo los estándares ambientales necesarios. Pero el monitoreo sobre toda la zona, sobre todo el desbroce, no se pudo hacer. El colectivo de Geografía Crítica lo que hizo también fue solicitar información para poder determinar no solamente el impacto de la deforestación, porque ese es un impacto muy objetivo, ¿no? Es decir, una planta de energía tiene un espacio de 2 metros cúbicos y no más, pero el ruido que genera esa planta de energía es otra cosa, ese es un efecto expansivo. Y el ruido en un lugar como el Parque Nacional Yasuní, por ejemplo, espanta animales que son bases de la subsistencia de los pueblos indígenas aislados que están en ese lugar, que dependen de la cacería para subsistir. Y al no tener información pública que pueda permitir a los colectivos, como el colectivo de Geografía Crítica o el colectivo Días Unidos, monitorear esa información, estamos hablando de que un estado de opacidad en torno a industrias extractivas no permite la garantía de derechos. Correcto, y le pregunto a Daniel, ¿el mismo panorama en el sector minero se podría sentir o no? Bueno, yo creo que estamos en un contexto distinto respecto a la industria minera, porque es una industria que recién está iniciando, pero en términos, por ejemplo, de la transparencia de información, lo que comenta Benito es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Hay una falta de transparencia de información relacionada con estudios de impacto ambiental, con el mismo catastro minero, que ya no está público. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es entender que la información pública pertenece al ciudadano, no es una información que le pertenece al Estado o a los funcionarios o a las autoridades, sino que nos pertenece a todos nosotros y que tenemos derecho a tener acceso a esa información, conocer lo que está pasando, conocer cuáles son esos planes, esas proyecciones que se tienen, sobre todo porque eso de alguna manera va a afectar nuestra calidad de vida, va a afectar nuestro modo de vida, ¿no es cierto? Y más aún de aquellas poblaciones que están asentadas en las zonas aledañas a donde se están iniciando los proyectos, sea de prospección o de extracción minera, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, del cantón Cuenca, hay una necesidad de tener información sobre los proyectos que están asentados dentro de su cantón, porque para ellos el agua es vida. Ellos están conviviendo cotidianamente con el agua de sus 4 ríos y tienen un susto tremendo del impacto que eso puede generar en las fuentes de agua, que no solo alimentan el sistema de provisión que tiene la ciudad, sino que de alguna manera puede generar un impacto fuerte en términos de paisaje, en términos de esa convivencia que ellos tienen con la naturaleza, que quizá es muy distinto entenderlo para quienes estamos en otro tipo de ciudades en las que el ambiente es un poquito más lejano, no es un tema de convivencia cotidiana. Claro, los debates son distintos, ¿no? Son distintos, ¿no? Claro. Y claro, hay un tema también de organización social mucho más fuerte, por ejemplo, en el Cantón Cuenca, en que, como conocimos hace algunos meses o hace un par de años también, los ciudadanos se han organizado para generar consultas respecto de la pertinencia de tener o no actividad minera dentro de sus cantones. ¿Esas consultas son pertinentes, Daniel?
Yo creo que ese es uno de los derechos que nosotros tenemos, o sea, tenemos el derecho a la consulta y podemos hacer el ejercicio de ese derecho, ¿no es cierto? Ahora, esto ciertamente va a generar complicaciones a la política extractiva del gobierno, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ya la decisión no está en manos únicamente de las autoridades, ¿no es cierto? Sino es necesario que ellos vean que los ciudadanos tienen también una voz y que tienen también la posibilidad de decidir sobre el futuro de su territorio. Con base en esta adhesión, Daniel, del Ecuador al acuerdo de Escazú, ¿habrá que reformar la legislación secundaria en el caso de nuestro país? Totalmente. ¿La Asamblea tiene que hacerlo? La Asamblea tiene que hacerlo. Hay que hacer, de hecho, formamos parte junto con Fundación Pachamama y otras organizaciones de sociedad civil, algunas de la academia, entre esas la de la Universidad de los Hemisferios en la que yo trabajo, para impulsar, como parte también de un plan de acción de gobierno abierto que tiene Ecuador desde este año, un proceso de análisis de estas brechas normativas, políticas e institucionales para identificar qué cambios necesitamos. Yo te había mencionado al inicio que más allá de los cambios normativos también es necesario mirar cómo las instituciones están estructuradas en términos de sus capacidades, de sus recursos para poder poner en ejercicio estos nuevos requerimientos que plantea el Acuerdo de Escazú. Seguramente al Ministerio del Ambiente le va a tocar una tarea sumamente fuerte para gestionar varias de estas responsabilidades adicionales que plantea el acuerdo, pero esas responsabilidades adicionales a nivel institucional tienen que estar recogidas en una ley, ¿no es cierto? Entonces eso implica... ¿Debería ser una ley nueva o una reforma integral a la Ley de Acceso a la Información Pública? Implica varias reformas. Implica ¿A varias leyes? A varias leyes. Implica una reforma a la Ley de Transparencia, a la Ley de Participación, al mismo Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto?, que es la que de alguna manera ya regula de manera amplia toda la gestión ambiental. Implicará también reformar posteriormente las normativas locales, ¿no es cierto?, para que gobiernos provinciales, municipios, también vayan adaptándose a estos nuevos requerimientos. Implicará posiblemente una reforma a la Ley de la Defensoría del Pueblo, que de alguna manera es el órgano responsable también de la protección de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Ahora, uno de los temas recurrentes, y lo menciona una oyente, Ana Lucía, que nos está escribiendo en este diálogo, hay un segmento de la sociedad que cuestiona la visión de el activismo ambiental. Y dice, por ejemplo, nuestro oyente, que pregunta con respeto a nuestros invitados, si ellos no usan combustibles fósiles, electricidad, los mismos celulares, tienen metales como oro, y dice, hay que tener coherencia, incluso las mismas bicicletas, de dónde sacan sus cauchos para las llantas, etcétera. ¿Qué opina Beno Bonilla sobre este tipo de reflexiones que hace un oyente en este caso? Que son reflexiones muy recurrentes para cuestionar la postura del activismo ambiental. A ver, me parece que esa es una falsa dicotomía. No necesariamente por ejecutar una acción necesaria hay una consecuencia lógica en B, digamos. Yo hago una cosa y por lo tanto no puedo ponerme lo otro. Hay lugares en donde hay ciertas actividades que no se deben hacer. Desarrollar actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní simplemente no se debe hacer por varias razones. Es el área más biodiversa del planeta, es hogar de pueblos indígenas en aislamiento, es un lugar en donde hay un crudo que no es un buen negocio para el Ecuador porque es un crudo muy pesado. Entonces tenemos consideraciones éticas, económicas y políticas que nos llevarían a pensar que desarrollar actividades en ese lugar simplemente no, digamos. Y hay una prohibición constitucional para desarrollar actividades. O sea, ustedes rechazan es la actividad ahí, no necesariamente la actividad. ¿O sí? En lo personal, digamos, no en lo personal. Tu postura personal, exacto. Es que el extractivismo es un modelo caduco que está condenado a desaparecer o desaparecernos como especie, ¿no es cierto? Es decir, no podemos desarrollar o seguir en un modelo en el que los combustibles fósiles son la sangre que circula a través de todo el sistema, ¿no es cierto? Porque lo que estamos generando son más emisiones de gas carbónico a la atmósfera, ¿no es cierto? Generando, profundizando el fenómeno del calentamiento global y el cambio climático. Y, digamos, el panel intergubernamental de cambio climático ya dijo que si queremos que el mundo se quede en el estado en que está, digamos, para que no aumentemos más de 2 grados
el clima mundial, debemos dejar bajo tierra el 75% de los combustibles fósiles. Por lo tanto, lo que el oyente nos está planteando tiene coherencia, es verdad, pero es una falsa dicotomía, porque si nos mantenemos en el modelo tal como está, estamos condenados a desaparecer como especie y desaparecer otras especies y otros pueblos. ¿Tú no crees en eso, en esa visión de que para salir del extractivismo hay que ir al extractivismo? No creo en eso. Es como, perdón la comparación, pero es como decirle a un cocainómano que va a dejar de ser drogadicto si consumiendo menores cantidades de cocaína. No tiene sentido, digamos, no opera de esa manera. Hay que transitar hacia una sociedad post-extractivista y es desde ese punto de vista que organizaciones como Fundación Pachamama con AIDESEP, digamos, están llevando adelante y con la Confinidad una propuesta que se llama la propuesta de las cuencas sagradas, que es de encontrar mecanismos financieros, políticos y económicos viables para transitar hacia allá, conservando zonas en donde, digamos, no deberíamos ir, ¿no es cierto? Digamos, el centro sur de la Amazonía ecuatoriana es el área más biodiversa del país, con la menor tasa de deforestación, ¿no es cierto? Es hogar de 11 pueblos, nacionalidades indígenas del país, y es un lugar en donde la riqueza no está bajo tierra, está sobre el subsuelo, ¿no es cierto? Todo lo que la naturaleza, todo lo que la Amazonía nos puede ofrecer en términos de investigación científica, en términos de desarrollo de nuevos modelos productivos. Realmente a mí, en lo personal, me cuestiona mucho, ¿no es cierto? Es decir, nos encontramos ahorita, por ejemplo, un ejemplo muy, muy concreto, que el oyente espero que lo pueda apreciar. El 80% de la vainilla, que es una orquídea que se consume a nivel mundial, ¿no es cierto?, para los helados, la repostería, etcétera, se producía en Madagascar, una isla en el sudeste de África, que debido al cambio climático perdió, digamos, el dominio mundial sobre la producción de vainilla. La vainilla es una orquídea amazónica, que hemos podido identificar hasta ahora 150 especies en la Amazonía ecuatoriana, y el kilo de vainilla deshidratada y lista para comercializar se vende en $1,400. ¿Dónde está la riqueza? ¿No es cierto? Es decir, ¿está en el subsuelo o está en desarrollar mecanismos que nos permitan llevar adelante proyectos de bioeconomía como el desarrollo de la vainilla? Claro, pero para eso entiendo nació una universidad amazónica, ¿no? Una universidad de Iquian con ese concepto. Con ese concepto, digamos, y tenemos que avanzar y transitar hacia el desarrollo pero de termina este siendo tipo un de proceso, propuestas. ¿no? Por supuesto. Termina siendo un Es decir, proceso que puede tardar años. puede tardar años, pero es necesario pensar en esa transición. Y no podemos decir que porque uno lleva, o porque uno desarrolla, o porque uno utiliza celulares o utiliza combustible para transportarse, no, vamos a mantenernos en ese Claro, sistema. pero es como cuando se dice que el socialista, por el hecho de tener un discurso socialista, debería casi vivir bajo el puente. Exactamente. O sea, es la misma discusión. Termino esta entrevista, se me acaba el tiempo, se me terminó el tiempo en realidad. Daniel, ¿hay algún tipo de valoración de cuántos pueblos en aislamiento? No sé si hay un cálculo sobre eso. Al ser pueblos en aislamiento, entiendo yo que no pueden ser identificados, pero no sé si hay algún tipo de valoración sobre algún cálculo de cuántos pueblos en aislamiento hay en el Ecuador. La verdad desconozco de este tema. He escuchado de los Tagaeri y Taromenane, que son dos pueblos nómada que están en el área del Parque Yasuní, pero seguramente pueden existir otros pueblos que justamente por el hecho de no ser contactados No sabemos, ¿no? no sabemos y desconocemos un poco de ese tema, ¿no? Solo Tal vez, un breve acápite Benito. a esta reflexión. El pueblo Zápara, por ejemplo, indica que hay que en la época de la década del 50, 60 y 70 hubieron abuelos Zápara que se internaron en la selva, ¿no es cierto? Y los relatos que ellos dan es que en efecto hay pueblos hay indígenas aislados que son diferentes de los Tagaeri, que es como la familia de Taga, que es una familia guaraní, ¿no es cierto? Ellos refieren a los Zápara aislados como indígenas muy altos, blancos, que se diferencian de los guaraní porque son bajitos, chaparritos, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. es muy interesante. Correcto. Ellos los llaman Uñamenane. Muy interesante este tema. Hablando del acuerdo de Escazú, nuestros invitados nos han explicado en qué consiste el acceso a la información en temas ambientales y se va a requerir reformar varias leyes que tenemos vigentes en nuestro país. Gracias por el tiempo, caballeros, muy amable. Beno, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Por el tiempo, acompañándonos en esta mañana, Beno Bonilla, vocero de la Fundación Pachamama, y Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigación sobre Medio Ambiente y Territorio, aquí en A Primera Hora.